Cálculo de reactivo limitante y reactivo en exceso. Es muy frecuente que cuando ocurren reacciones químicas, estas no se realicen de acuerdo con las proporciones indicadas por los coeficientes. En general, uno o más de los reactivos se encuentran en mayor cantidad que la requerida, por lo que al finalizar la reacción hay un excedente de alguna de estas sustancias. Por otro lado, uno de los reactivos se agotará antes que él o los otros, por lo que la reacción no podrá continuar. En el lenguaje de la química, esta sustancia se conoce como reactivo limitante, ya que es el que limita el curso de la reacción, es decir, es la sustancia que se agota antes que los otros reactivos en una reacción química. El reactivo que no se consume por completo se denomina reactivo en exceso y corresponde al que se encuentra en una cantidad mayor a la que se requiere para reaccionar con el reactivo limitante. Por ejemplo, vamos a considerar la siguiente reacción química. El amoníaco más el dióxido de carbono va a formar la urea más el agua. Si se mezclan 636.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono, ¿cuál es el reactivo limitante y reactivo en exceso? ¿Cuántos gramos de urea se obtendrán? Primero debemos de verificar que la reacción esté balanceada. Hacemos la contabilización de los átomos y vemos que no es así. Al agregar un 2 en el amoníaco, entonces ahora sí, la reacción química ya está balanceada. Tenemos 2 nitrógenos del lado de los reactivos y 2 nitrógenos del lado de los productos. 6 hidrógenos en el lado de los reactivos y tenemos 4 más 2, 6 hidrógenos en el lado de los productos. Y finalmente el carbono tenemos 1 en ambos lados y el oxígeno tenemos 2 en ambos lados. Por lo tanto, mi ecuación ya está balanceada. Ahora, de acuerdo a la reacción, nos dieron los datos de cada uno de los reactivos y nos piden encontrar uno de los productos. Nos dan que el amoníaco es de 636.2 gramos y del dióxido de carbono 1142 gramos. Vamos a determinar los pesos moleculares. Recuerden que el peso molecular es la suma de los átomos de cada uno de los compuestos. El amoníaco tiene un peso molecular de 17 gramos mol, el dióxido de carbono de 44, la urea de 60 y el agua de 18. Recordando cómo sacarlos es de la siguiente manera. Vamos a desglosar cada uno de los átomos. En el caso del amoníaco tenemos nitrógeno e hidrógeno. Y vamos a colocar el número de átomos correspondientes. Si se dan cuenta, el amoníaco solamente tiene un nitrógeno y el hidrógeno tiene 3. Buscamos el peso atómico de la tabla periódica, el nitrógeno es 14, el hidrógeno es 1, hacemos la multiplicación, finalmente la suma y obtenemos 17 gramos mol del peso molecular del amoníaco. Se hace lo mismo con el dióxido de carbono, con la urea y con el agua. Para determinar los moles, si no quieren hacer las relaciones estequiométricas, pueden utilizar una fórmula que es número de moles igual a masa entre peso molecular. Para mí es mucho más sencillo porque solamente cuenta con 2 variables, ya que el peso molecular por lo general lo determinamos como les mencioné hace un momento. Entonces, si yo quiero calcular el número de mol del amoníaco, ya tengo la masa que me lo está dando el problema y el peso molecular ya lo calculé. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. 636.2 gramos entre 17 gramos mol y nos da un total de 37.42 mol de amoníaco. Hacemos lo mismo con el dióxido de carbono y obtenemos 25.95 mol de dióxido de carbono. A partir de estos resultados se calcula la cantidad de urea que se produce, primero con un reactivo y luego con el otro. El reactivo limitante es aquel cuya producción sea menor. También tienen que tener en cuenta, en la reacción química, los coeficientes son importantes, por eso deben de balancearla. Si se dan cuenta, por cada 2 mol, es decir, ese 2 como coeficiente del amoníaco, nos está indicando que es 2 moles de amoníaco. Al combinarse con una mol de dióxido de carbono, va a formar una mol de urea y una mol de agua.
Entonces también eso les va a ayudar mucho para que hagan las relaciones correspondientes. Por ejemplo, empezamos con el amoníaco. Sabemos que por cada 37.42 mol de amoníaco quiero obtener cuánta urea voy a producir. Entonces, la primera relación es 1 mol de urea me van a formar 2 mol de amoníaco. O viceversa, 2 mol de amoníacos me van a formar 1 mol de urea. Y la otra relación es que por cada mol de urea voy a tener 60 gramos de urea. Y eso es porque sacamos el peso molecular como lo vimos anteriormente. Entonces, vamos a quitar los unidades correspondientes. La mol de amoníaco se va con la mol de amoníaco, la mol de urea se va con la mol de urea y nos quedan los gramos de urea. Por lo tanto, es correcta mi relación. Se van a multiplicar todos los de arriba y todos los de abajo y se van a dividir. Por ejemplo, es 37.42 mol por 1 por 60. Y eso lo vamos a dividir entre 2, ya que 2 por 1 van a dar 2. El resultado me da de 1122.6 gramos de urea. Hago el mismo procedimiento con el dióxido de carbono, que es mi otro reactivo, y quedaría de esta manera las relaciones. Si se dan cuenta, es muy similar, solamente que cambian los moles que tenemos del dióxido de carbono con la urea. Y esto me va a dar un resultado de 1557.0 gramos de urea. De estos dos, el menor es el amoníaco. Por lo tanto, es mi reactivo limitante, porque lo tenemos en menor cantidad. Y el reactivo en exceso será el dióxido de carbono, porque voy a poder producir más urea a partir de este.